A todos, bienvenidos a Los Derechos No Se Negocian, por Daniel Rivera, Octavo G. Hoy vamos a hablar todo lo que rodea a la Revolución Francesa. Primero debemos entender que la situación social y política era muy diferente a la actual. Con ello vinieron injusticias y desigualdades en la sociedad feudal, sobre todo a los campesinos, que no contaban con los privilegios de la nobleza o el clero. Intelectuales ilustrados como Voltaire, Rousseau y Montesquieu habían ido formulando principios políticos, los cuales eran soberanía popular, igualdad ante la ley y la separación de poderes, que luego serían abrazadas por la burguesía, clase que se quería ver implicada en decisiones políticas. Algunas de las causas que iniciaron la revolución fueron la inexperiencia de Luis XVI, sumada a una mala administración de su parte, generó una bancarrota del país, junto a las malas cosechas, generaba una situación de miseria y hambre, que a pesar de las proposiciones del rey y junto al rechazo de las ideas del pueblo, terminaron en la conformación de la Asamblea Nacional, cuyo objetivo era dar a Francia una constitución. La asamblea que dio frutos el 14 de julio de 1789 en el asalto a la Bastilla, fortaleza que servía de prisión y era un símbolo de la monarquía absolutista. Desde ese momento la revolución había comenzado. Para el 4 de agosto de 1789, la Asamblea Nacional, convertida ya en constituyente, decretó la abolición de todos los derechos y privilegios feudales. El 26 de agosto se publicaba la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, basada en los principios de libertad, igualdad y fraternidad, dando paso a la Constitución de 1791, donde se incluye la división de poderes en ejecutivo, judicial y legislativo. A pesar de que Luis XVI fingía aceptar las reformas, estaba reuniendo en secreto con otros líderes. Incluso una vez hizo un intento de fuga que terminó en detención y tiempo después ejecución. Después de esto hubo una inestabilidad, porque aunque la Asamblea Legislativa promulgó medidas progresistas, fue incapaz de satisfacer el descontento de las clases populares ante la carestía de productos básicos como consecuencia del agravamiento de la crisis económica, lo que tiempo después llevó a una etapa de terror. Robespierre, líder jacobino de la montaña, se asumió el control absoluto del Comité de Salvación Pública, comité conformado por 12 notables, transformando la institución en un instrumento de uso exclusivo de sus ideas. Por eso, más de 35.000 personas terminaron decapitadas por la guillotina, sean por ser enemigos públicos o razones personales. Por lo que el 27 de julio de 1794 los miembros del comité abuchearon el parlamento de su presidente y votaron en su contra, lo que terminó en su guillotinamiento, lo que a su vez marcó el fin del terror. Aunque en los siguientes 5 años sucedieron varios golpes de estado entre los termidorianos y jacobinos. 99. Napoleón, primer cónsul y luego cónsul vitalicio, se hizo proclamar emperador por el Senado el 18 de mayo de 1804, con la aceptación de casi todo el pueblo francés, iniciándose de esta manera la etapa imperial. Aunque la monarquía imperial no fue en adelante más que una monarquía absoluta, en la que la dirección del gobierno estuvo solo y exclusivamente en manos del soberano. Ni la constitución, ni las leyes, ni la majestad de los otros poderes del Estado fueron respetadas, superiéndose así igualmente la libertad individual y la libertad de pensamiento. El emperador se rodeó de una numerosa y elegante corte integrada por sus familiares y generales, a quienes otorgó títulos nobiliarios. Sin embargo, Napoleón
Se preocupó de dar gran impulso a la cultura, al fomento de la industria y el comercio. Habilitó numerosos puertos y embelleció París y otras ciudades. Ocurrieron muchas guerras y peleas, sobre todo hacia Inglaterra, hasta que fue derrotado en la batalla de Leipzig, para luego volver al trono y ser derrotado definitivamente en la batalla de Waterloo, entregándose a los ingleses y siendo llevado a la isla de Santa Elena, muriendo allí como prisionero de guerra. Esto es lo que se cree, ya que en realidad murió de cáncer de estómago. Lo único que nos hace falta aclarar es qué se logró con esta revolución. Primero, se logró acabar con el antiguo régimen, cuya forma de gobierno era la monarquía absoluta, que concentraba todo el poder político y territorial en una sola persona, el rey, para luego pasar a una monarquía constitucional que a su vez dio paso a la soberanía nacional. Decía, toma ya participación del poder político, las ideas revolucionarias se extienden a Iberoamérica. Finalmente lograron el nacionalismo y el liberalismo en Europa. Gracias y nos veremos en el siguiente capítulo de Los derechos no se negocian.